Hola a todos los futuros ingenieros e ingenieras del multiverso. En este video aprenderemos sobre el transistor de unión bipolar. El término bipolar indica que tanto los electrones como los huecos contribuyen al flujo de corriente. La invención del transistor condujo a la invención de muchos otros dispositivos semiconductores, incluidos los circuitos integrados, y de hecho, gracias a estos circuitos integrados, las computadoras modernas y otros dispositivos electrónicos que estamos utilizando son posibles. El transistor de unión bipolar, o BJT, es un dispositivo semiconductor de 3 terminales que puede actuar como conductor o aislante en función de la señal de entrada aplicada. Y debido a esta propiedad, el transistor puede utilizarse como un interruptor en electrónica digital o puede usarse como amplificador en electrónica análoga. En este transistor hay 3 regiones dopadas: el emisor, la base y el colector. Y según el dopaje de estas 3 regiones, se conoce como transistor NPN o PNP. En el caso del transistor NPN, tanto el emisor como el colector están dopados con impurezas tipo N, y la base está dopada con las impurezas tipo P. En el otro extremo, en el transistor PNP, es todo lo contrario. La base estaría dopada con impurezas tipo N y el emisor y colector estarían dopados con impurezas tipo P. Si quieres saber qué es lo que estamos hablando de impurezas tipo N o tipo P, te recomiendo el video que voy a colocar en la parte superior derecha en este momento. Si hablamos de la construcción interna del BJT, entonces el emisor está muy dopado y la función del emisor es suministrar los electrones o huecos según sea un transistor NPN o PNP. Y de hecho por eso se le da el nombre a esta zona. La base entonces está ligeramente dopada y la construcción y la concentración de dopaje del colector está entre el emisor y la base. Esto significa que el colector está moderadamente dopado. Hablando del ancho de estas 6 regiones, entonces la región base es mucho más estrecha en comparación con las 2 regiones. Entonces, en términos de ancho, la región de colector es más ancha que las otras 2 regiones. El trabajo de la región de colector es recibir los electrones o huecos que son suministrados por el emisor. Y por eso esta región tiene este nombre. Ahora, si se observa la estructura de este BJT, entonces vamos a tener 2 uniones PN. Una está entre el emisor y la base, y la segunda está entre la base y el colector. Entonces aquí tendríamos la representación física de la primera de esas uniones que tiene el transistor bipolar, y sería la unión emisor-base, que pues se asemejaría a un diodo. Sabemos que en el diodo, pues al construirse o al formarse, tenemos una zona de agotamiento, un campo eléctrico interno producido por átomos ionizados que no deja que los huecos pasen a la región N ni los electrones pasen a la región P. Si hacemos una polarización directa del diodo, aplicándole un más a la región P y un menos a la región N, el diodo se polariza directamente, la zona de agotamiento pues disminuye su ancho y empieza a haber circulación de huecos. Lo mismo pasaría con los electrones. Tendríamos electrones de la región N hacia la región P. Ahí tendríamos las 2 corrientes, corriente de huecos, corriente de electrones. Si observamos la concentración, pues la concentración de huecos es mayor en la región P
y tiende a disminuir en la región N, porque acá los portadores mayoritarios son los electrones. Y en ese proceso de conducción, pues los huecos no permanecen mucho tiempo en esta región, sino hace la circulación de corriente. Tenemos la segunda unión del transistor, que sería la unión entre base y colector, que nos representaría el diodo de unión de esta forma. Al formarse esa unión entre la región N y la región P, aparece una zona de agotamiento que no deja circular los portadores de carga. Si polarizamos inversamente esa región, pues la zona de agotamiento aumentará y aumentará, digamos, la separación entre esta región N y la región P. Si por alguna razón un hueco cae en la región N, la acción de esa zona de agotamiento va a hacer que salte hacia la región P, debido a la dirección del campo eléctrico que tenemos en esa unión polarizada inversamente. Esta sería la polarización. La dirección del campo eléctrico pues sería en dirección contraria. Entonces el hueco iría a la región P. Bueno, ahí tenemos las dos regiones, las dos uniones, una polarizada directamente y la otra polarizada inversamente. Si las unimos, tendríamos lo que sería un transistor. Acá tendríamos el emisor, esta sería la base y este sería el colector. Si aplicamos polarización a esa estructura que tenemos, entonces vamos a ver que como la base es muy ancha, estos huecos que están circulando de la región del emisor a la base no alcanzan a sufrir la interacción del campo eléctrico de esta unión y pues se produce la circulación de corriente en esta parte. Entonces, si la zona central es muy ancha, el comportamiento es el de dos diodos en serie. El funcionamiento de la primera unión no afecta al de la segunda. Pero si ahora reducimos el ancho de la base, entonces vamos a tener una circulación de corriente desde el emisor al colector. Debido a que el campo eléctrico de la primera y segunda unión impulsan los huecos desde el emisor pasando por la base hasta llegar al colector. Una pequeña corriente en la base, debido a procesos de recombinación, pues toma una pequeña cantidad de huecos y van a circular por esa base. Aquí la corriente que más influye es la de los huecos en un transistor PNP. También va a haber una pequeña corriente de electrones. En este caso los electrones irían del colector, pasarían a la base y luego al emisor. Pero ahí la corriente mayoritaria es debido a los huecos. Entonces tenemos una corriente de huecos que va del emisor al colector y una pequeña corriente en la base debido a los procesos de recombinación. Entonces el terminal central, la base, maneja una fracción de la corriente que circula entre los dos terminales, emisor y colector. Eso es lo que se conoce como efecto transistor. Y bueno, ahí tendríamos el símbolo eléctrico de un transistor bipolar. Entonces el emisor, el colector y la base. Como es un transistor PNP, la flecha de indicación pues va entrando al terminal de base. Entonces el terminal de base actúa como un terminal de control manejando una fracción de la corriente mucho menor a la que circula entre el emisor y el colector. El emisor pues va a tener una concentración de impurezas muy superior a la del colector. Y debido a esto, el emisor y el colector no son intercambiables.
Ahora veamos el funcionamiento de un transistor NPN. Entonces lo mismo, acá seguimos teniendo la zona del emisor, la base y el colector. Y ahora, como la región del emisor está altamente polarizada con impurezas tipo N, la corriente que circula entre emisor y colector es de electrones. Entonces acá tenemos la primera unión polarizada directamente. Tenemos el positivo aplicado a la región P, el negativo a la región N. Y la segunda unión está polarizada inversamente. Aplicamos el positivo de la fuente al colector y el negativo a la base. En este caso, pues, en estas dos regiones entre emisor y base, que está polarizada directamente, la zona de agotamiento disminuye. La dirección del campo eléctrico haría que los electrones que están en el emisor salten a la base. Y luego tenemos esta región, esta unión que está polarizada inversamente. Y lo mismo, la dirección del campo eléctrico va a hacer que todos los electrones que lleguen a la base salten al colector, a pesar de que esta unión está polarizada inversamente. Y lo mismo que pasaba en el transistor PNP, bueno, tenemos una pequeña fracción de corriente que circula por la base. Y tendríamos la dirección de la corriente en el transistor NPN. Y bueno, en este punto podría surgir la pregunta de que ¿por qué si el flujo de electrones es de emisor a colector, por qué la corriente se nos muestra de colector a emisor? Bueno, esta es una convención que se adoptó en la antigüedad cuando se está empezando a estudiar la energía eléctrica. Entonces se creía que el movimiento de cargas positivas era la que hacía fluir la corriente, pero después se encontró que eran los electrones. Y se mantuvo esa relación de que la corriente o la dirección de la corriente es contraria a la dirección del movimiento de los electrones. Entonces un transistor NPN se comporta de forma equivalente al transistor PNP, salvo que la corriente se debe mayoritariamente al movimiento de electrones. En un transistor NPN en conducción, la corriente por emisor, colector y base circula en sentido opuesto a la de un transistor PNP. Entonces ahí tendríamos el símbolo eléctrico. Y en este caso, en el transistor NPN, la corriente pues va saliendo de la base hacia el emisor. Esa es la diferencia con respecto al símbolo eléctrico del transistor PNP. La mayor movilidad que presentan los electrones hace que las características del transistor NPN sean mejores que las de un PNP, de forma y tamaño equivalente. Por lo tanto, los transistores NPN se emplean en mayor número de aplicaciones. Con esto terminamos el video de la explicación del funcionamiento del transistor de unión bipolar. Espero que hayan comprendido todos los conceptos. Denle me gusta al video y compártanlo para que más estudiantes aprendan cómo funciona un transistor BJT. Hasta un próximo video.